Hola a todos, aquí esperando unos momentos antes de poder compartir lo que había indicado hace unos minutos. Así que vamos a esperar un ratito a ver si se puede conectar alguien para poder conversar respecto a un encuentro con el Cristo resucitado. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin. Y aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Me avisan si se ve bien, si no se ve bien, si se escucha o no se escucha. Así que agradezco si me pueden Algo de ayudar con ser, eso. y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte, abrazado a tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable. Y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte, abrazado a Ya. ¿Hay alguien conectado por ahí para poder compartir unos minutos sobre la palabra del Señor? Para los cristianos, el día de hoy es súper, súper importante, o fue súper, súper importante esta jornada de domingo, 12 de abril, si no me equivoco. La resurrección de Jesucristo, un tema que abarca más de 2000 años ya, que es controversial para algunos, pero ya sea que se hable bien o se hable mal de ella, está en boca de todos, al menos un par de veces al año. Esto del Jesús histórico y el Cristo de la fe, esto de si realmente resucitó entre los muertos Jesús o no resucitó entre los muertos. Bueno, nosotros, los cristianos, sí creemos que Él resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué implicancias tiene para nuestra vida este acontecimiento tan importante? Porque alguna implicancia debe tener para nosotros, los que creemos. Alguna implicancia debe tener para el que cree. Alguna implicancia debe tener para el que no cree. Nadie puede estar ajeno de esta verdad, de la gran confesión histórica de que Cristo resucitó entre los muertos. Cristo resucitó entre los muertos. Eso es lo que confiesa por lo menos la iglesia cristiana. Así que agradezco a los que se han podido conectar. Primera vez que lo hago, en verdad estoy súper nervioso, bueno, un poco nervioso. Primera vez que publico por aquí, por las redes sociales o por mi muro, algún mensaje. Así que, bueno, quiero conversar respecto al tema de la resurrección de Cristo. Un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Por qué un encuentro con el Cristo resucitado? Porque a lo largo de la historia de la vida de Jesús, la Biblia al menos nos enseña o nos muestra que muchos se encontraron con Cristo cuando Él estuvo caminando sobre la tierra. Muchos se encontraron con Cristo cuando Él hizo milagros, muchos se encontraron con Cristo cuando Él sanó enfermos, muchos se encontraron con Cristo en su ministerio público que duró aproximadamente unos 3 años. Y no todos reaccionaron de la misma forma. Los líderes religiosos de aquel tiempo vieron en Cristo una amenaza. Los pobres y los desvalidos vieron en Cristo una esperanza. Eh,
Todos reaccionaron de alguna manera distinta, algunos con incredulidad. Este hijo de José, este va a ser nuestro Salvador. Todos quienes se encontraron con Cristo en alguna medida tuvieron algún tipo de reacción. Todos reaccionaron de alguna manera al encontrarse con Cristo. Y al día de hoy también todos reaccionan de alguna manera ante la persona de Jesús. Nadie permanece indiferente, aunque diga permanecer indiferente. No, todos reaccionamos de alguna manera ante la persona de Jesús. Los que me conocen ya de hace muchos años atrás sabrán que yo soy cristiano hace un par de años, cristiano confesional. Yo me declaro cristiano hace aproximadamente 8 años. Pasé por varios procesos de incredulidad, varios procesos de gnosticismo, algún grado de ateísmo, de escepticismo. Pasé horas encerrado en mi pieza, en mi habitación, viendo videos conspiracionales, ovnis, las deidades, las historias, tratando de buscar algún tipo de respuesta a la existencia, en verdad. Yo creo que todos en algún momento de la vida buscamos tener algún tipo de respuesta a la existencia. Y hasta que encontré, o me encontré con la persona de Jesús, con el Cristo resucitado, no con el Jesús de la historia. Porque todos tenemos en alguna medida el Jesús de la historia. O sea, llegamos a Navidad y celebramos Navidad y en algún momento mencionamos el nacimiento de Jesús, del niño Jesús. Y recordamos y tenemos algún grado de conocimiento de este Jesús de la historia. Llega Semana Santa y todos nos tomamos el feriado que corresponde y de alguna manera conocemos algo de este Jesús de la historia. Pero hubo un día en que yo en lo personal me encontré con este Cristo de la fe, este Cristo resucitado. Y es totalmente distinto, o sea, les comparto que realmente es algo totalmente distinto. Tú te encuentras con este Cristo resucitado y te deja caminando para otro lado en 2 segundos. De verdad, te deja caminando para otro lado, o sea, va a ir en una dirección y te encuentras con esta verdad profunda y te deja caminando en otro sentido. Tu vida toma otro sentido, tus pensamientos toman otro sentido. Es algo impresionante cómo las cosmovisiones afectan en el desarrollo de la vida del ser humano. Cada uno de nosotros desarrolla su vida en torno a la cosmovisión que abraza. Y antes de Cristo, en mi vida, llevaba cierto camino de acuerdo a la cosmovisión que yo tenía, que en parte era que Cristo, si bien había existido históricamente, había sido el primer hippie, el primer revolucionario de la humanidad. Pero encontrarse con este Cristo resucitado que pronuncia la Biblia, la Escritura, es algo que realmente te cambia el sentido de la mente, te cambia el sentido de los pensamientos, que cambia el sentido de las inclinaciones de tu corazón. Es un proceso largo, lento. Como dice alguien por ahí, Dios tiene dos velocidades, la lenta y la súper lenta. Pero encontrarse con este Cristo resucitado, este que hoy día se conmemora, este que hoy día los cristianos celebramos, porque es vana, o sea, es sin sentido nuestra fe. Hablo para quienes creemos, puede que haya alguien que esté viendo que no cree, pero la fe del cristiano es un sinsentido si Cristo no resucitó entre los muertos. O sea, si Él realmente no resucitó entre los muertos, la fe del cristiano es una fe banal, es una fe sin sentido. Y por eso para algunos el cristianismo es un sinsentido. ¿Por qué? Porque abrazan una supuesta verdad de que Cristo no resucitó. Pero para nosotros, los cristianos, los creyentes, abrazamos esta verdad de que Cristo se levantó de entre los muertos. Se levantó de entre los muertos. O sea, podríamos hacer una transmisión apelando a la evidencia histórica, apelando a algún grado de apologética para poder defender la resurrección de Cristo entre los muertos. Pero no es el caso. Yo quiero hablar de otra cosa, de una cosa más experimental, de encontrarse en esta vida con un Cristo resucitado, con un Cristo, con un Dios que se ha hecho hombre en Cristo,
para vivir nuestra humanidad, para entender nuestros dolores, para entender nuestras aflicciones y para librarnos del dolor y la consecuencia eterna de este pecado que nos asedia a cada uno de los que estamos viviendo en esta parte de la historia. ¿Y por qué he querido hacer esta transmisión? Porque en verdad estamos viviendo los tiempos más difíciles del siglo, dicen algunos. En este siglo no habrá quizás tiempos más difíciles en cuanto a lo sanitario, lo que estamos viviendo, y quizás lo que viene en cuanto a lo económico. Nosotros estamos en redes sociales todo el día, nosotros estamos metiendo en nuestra mente algún tipo de no sé cómo se llama esta pastilla que calma los dolores, pero aliviamos un poco la realidad basándonos en lo que nos ofrecen las redes sociales. Nosotros podemos meternos en las redes sociales y ver cosas todo el día y que están lejos de la realidad. Entonces nos olvidamos un poco de lo que está pasando, pero debemos ser conscientes de lo que está pasando hoy día, que la humanidad estamos viviendo como humanidad momentos críticos, momentos graves en lo sanitario, en lo ecológico, estamos viviendo momentos críticos en lo económico, estamos viviendo momentos críticos en lo social. Nuestras autoridades no satisfacen nuestros sentidos de justicia. Y todos lo sabemos que hay una crisis social, hay una crisis de autoridad, hay una crisis de liderazgo, y no solo en lo social político, sino que también en lo religioso. Hay una crisis de liderazgo, porque uno espera que el liderazgo modele lo que debiese ser, pero estamos viviendo una crisis. Entonces, antes de pasar a lo que quiero compartir, si hay alguien que no me está viendo que no sea cristiano, quiero dejar en claro de que lo último que se ha visto sobre el pueblo evangélico, sobre el pueblo cristiano acá en Chile, es casi una caricaturización de lo que es el cristianismo en verdad. El cristianismo es mucho más profundo, el cristianismo es mucho más sólido. Siempre este último tiempo se han recalcado y sobresalido lo negativo del cristianismo en la sociedad, pero hay tanto que el cristianismo aporta dentro de la sociedad que en verdad siento que es una caricaturización malintencionada sobre esto de lo que es el cristianismo aquí en nuestra sociedad. Pero el cristianismo es más que eso, el cristianismo es más que un pastor que sale en la televisión, el cristianismo es más que un pastor que se queda con los diezmos de la iglesia, el cristianismo es más que eso. El cristianismo es Cristo resucitado, el cristianismo es Cristo resucitado. Eso es lo que nosotros creemos, esa es la verdad que abrazamos, eso es lo que intentamos compartir con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con todo lo que somos. Aquí estamos abrazando esta verdad que tiene implicaciones pasadas, presentes y futuras. Porque el cristianismo abarca toda la línea de tiempo. Cuando alguien se encuentra con el Cristo resucitado, influye en su pasado, influye en su presente, influye en su futuro. Abarca toda la línea de tiempo del ser humano que se encuentra con Jesús, aquel que dejó la tumba vacía. Así que si me acompañan, si me permiten, quiero hacer una reflexión bíblica sobre el libro de Lucas y los discípulos al encontrarse con este Cristo ya resucitado. Así que voy a dar lectura de la palabra de Dios para que podamos entrar a este tipo de reflexión que les comento. Dice Lucas capítulo 21. Voy a leer del versículo 5 en adelante. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, el Señor se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red,
la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, por medio de Cristo, te doy gracias por tu palabra y te pido que me puedas dar la claridad necesaria para poder compartir esta pequeña porción de tu palabra, Señor, y poder darnos a entender cuáles son las implicancias para nuestra vida de haber tú resucitado entre los muertos. Gracias, Señor, por haberte hecho hombre, haber vivido la vida que no podíamos haber vivido para morir la muerte que nosotros merecíamos haber muerto. Gracias, Señor, y te pido me ayudes por medio de Jesucristo. Amén. Los discípulos, luego de haber presenciado la crucifixión de Jesús, desaparecieron. De hecho, ya en la crucifixión estaban las mujeres, estaba el discípulo amado, y paremos de contar. Judas ya había sido entregado, pero los otros 10 discípulos no estaban por ningún lado. ¿Por qué? Quizás sintieron frustración, no eran lo que esperaban. Un Cristo crucificado quizás no era lo que ellos habían pensado. Desaparecieron, dejaron solo a Jesús en la cruz con un par de mujeres que habían sido las más fieles. Las mujeres en el ministerio de Jesús fueron las más fieles. Y el discípulo amado. Entonces vemos que los discípulos dejan a Jesús en este acto de la crucifixión y desaparecen. Bueno, en la humanidad quizás sintieron miedo, en su humanidad quizás sintieron algún tipo de temor. Pero nosotros nos encontramos acá ya pasada la crucifixión con la verdad de un Cristo crucificado dándose a conocer a sus discípulos que en algún momento lo habían abandonado. Y me encanta esta parte de la Biblia porque dice que Jesús los invita a tomar desayuno. Imagínense Jesús invitando a tomar desayuno a sus discípulos. Los discípulos estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pudieron pescar nada. Jesús crucificado, los discípulos vuelven a su oficio antiguo, vuelven a la vida que llevaban, quizás resignados, quizás tristes, quizás decepcionados, pero Cristo se levanta de entre los muertos, Cristo vuelve a la vida y los va a buscar al lugar en donde ellos se habían apartado. Y me encanta esta parte del pasaje porque dice que Jesús los invita a tomar desayuno. Una invitación, unos invitados, la comida lista, el anfitrión esperando a los invitados, y ellos de lejos ven que quien les llama es el maestro. Imagínense la impresión que Pedro se afirmó sus vestidos y se lanzó al mar porque pudo reconocer que quien lo estaba esperando a la orilla era el maestro resucitado. Qué increíble, qué asombroso poder encontrarse con la sorpresa de que Cristo había vuelto a la vida y estaba esperándolos a la orilla del mar. Ahora, me encanta un pequeño detalle de este pasaje, es que Jesús los espera con comida. Claro, para nosotros aquí, esta parte del mundo y en este tiempo de la historia, puede parecer fácil que alguien te invite a comer, que alguien te invite a sentarte a la mesa, que alguien comparta de su comida contigo. Pero en aquel tiempo la comida tenía un significado demasiado profundo, demasiado profundo. Tú no te sentabas a la mesa con alguien si tú no te identificabas con él. De hecho, las comidas tenían... no era su motivo principal, pero las comidas servían para poder distinguirse de algún tipo de persona. Por ejemplo, en la antigüedad,
Volvamos a Egipto, donde estaba el pueblo de Israel siendo esclavo por 400 años. Los hebreos no podían sentarse a la mesa con un egipcio, y los egipcios no se sentaban a la mesa con los hebreos. Volvemos más al tiempo de Jesús y no podían sentarse a la mesa con un samaritano, porque dentro de la escala social y religiosa los samaritanos eran una clase de ser humano inferior a lo que ellos se creían ser. ¿Y para qué hablar de sentarse a la mesa con pecadores? ¿Para qué hablar de sentarse a la mesa con personas que estuvieran enfermas? Porque socialmente estaban desclasadas, desplazadas totalmente, porque se decía que los que estaban enfermos eran impuros y los que tenían oficios que no eran muy de digna reputación también eran excluidos socialmente. Y es ahí donde Jesús comienza a hacer un escándalo, porque se sienta a la mesa con pecadores y le dicen que es glotón y borracho y amigo de pecadores, porque él se sienta y comparte mesa, comparte comida, comparte alimento con aquellos que no son dignos de que alguien se siente a la mesa con ellos. La mesa, el comer, el alimentarse, tenía que ver mucho con identificarse. No sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez el Salmo 23, en donde el salmista dice al final, preparan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, le dice a Dios, tú pones una mesa, tú pones un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores, los que me persiguen. Eso quiere decir que Dios le estaba dando el respaldo a David. ¿Por qué? Porque preparar mesa era un sinónimo de sentarte a la mesa con alguien, era sinónimo de identificarte con él, darle tu respaldo, era de ofrecerle tu amistad, era de sellar algún tipo de compromiso. Y Jesús lo está haciendo con aquellos que lo habían abandonado. Lo está haciendo con un Tomás que dijo, si yo no pongo mi dedo en las llagas de él, yo no creo. Lo está haciendo con un Pedro que lo negó 3 veces la noche en que Jesús fue entregado. Me encanta este pasaje porque nos muestra que la mesa del Cristo resucitado es amplia para todos. La mesa del Cristo resucitado es amplia para todos, para los indignos, para los pobres, para los débiles, para los desplazados y los desclasados. En la mesa del Señor caben todos. Él es el anfitrión, Él es el que invita, Él es quien extiende la invitación. Solamente nosotros debemos venir a este encuentro con el Cristo resucitado. Entonces, para entrar un poco más en detalle del texto, viene un Pedro que había negado y abandonado al Señor y se encuentra con el Cristo resucitado. Y me encanta que dice el texto que Jesús parte el pan y se los da, y asimismo parte el pescado y se los entrega a sus discípulos, sin hacer ningún tipo de pregunta ni cuestionamiento. Es que no hace falta, Él lo conoce todo. No hace falta, Él ya lo sabe todo. No hace falta que le pregunte a Pedro por qué me abandonaste. No hace falta que le pregunte a Tomás por qué no creíste. Más bien, cuando Él está presente entre ellos, la respuesta está para los discípulos. La respuesta está para Pedro de que no hay nada que le recuerde su pasado porque Cristo no lo está preguntando. La respuesta está para Tomás. Si no veo, si no toco, yo no creo. Pero lo tenía enfrente a sus respuestas o para sus respuestas en crisis de fe o credulidad. Entonces, me encanta este encuentro con el Cristo resucitado, que no te pregunta por tu pasado, que no te pregunta por tus debilidades, que no te pregunta por tus falencias, que no te pregunta por tus fallas, que no te pregunta por si tienes un trabajo digno, que no te pregunta cuánto dinero tienes, que no te pregunta cuánto es lo que te falta, cuánto es lo que tienes, que no te pregunta nada. Solamente te invita a compartir la mesa
para que puedas disfrutar del Cristo resucitado. No hace preguntas, solo te invita a que te sientes con Él y puedas dejar que Él parta el pan contigo, que Él pueda identificarse contigo, que Él pueda darte un espaldarazo fuerte y te diga, estoy contigo. Eso es lo que significa encontrarse con el Cristo resucitado. Hemos hablado todos estos días, hemos podido compartir, hemos podido ver las implicaciones teológicas que son profundas sobre la muerte y la crucifixión y la resurrección del Señor. Tiene implicancias teológicas muy profundas que tienen que ver ligadas al Antiguo Testamento, que tienen que ver con los acontecimientos futuros, que tienen que ver con su nueva venida, cuando Él venga, cuando Él regrese por los suyos. Pero encontrarse con el Cristo resucitado no tiene solamente implicancias futuras, sino que también tiene implicancias y esperanzas presentes. Tú puedes venir hoy a la mesa y sentarte a comer y a compartir con el Cristo resucitado. La tumba está vacía, Él no se quedó ahí, la muerte no pudo detenerlo y Él sigue vivo, pero al estar vivo no está distante, sino que está cercano. El Cristo resucitado no está distante, el Cristo resucitado está cercano, partiendo el pan todo el tiempo con aquellos que acepten venir a sentarse a su mesa. Sin preguntar nada de tu pasado, Él te invita a que puedas conocerle y a que puedas sentarte con este Cristo resucitado, que no resucitó en debilidad, sino que resucitó en poder y majestad. Porque la muerte no lo pudo retener. Todos estamos sujetos a la muerte. Nadie puede vencer la muerte. Pero Él con su resurrección venció la muerte y la muerte está sujeta a Él. Entonces quien viene a Él tiene vida y tiene vida eterna. Pero no solamente tiene vida en la eternidad en un futuro, sino que puede gozar de una vida esperanzadora también en este presente. No con excepciones de dolores ni de sufrimiento, pero podemos aferrarnos a Él y ver el dolor y el sufrimiento con otra perspectiva, de la perspectiva de que el Cristo resucitado está con nosotros. Entonces, lo primero que vimos fue de que Él no pregunta el pasado, y ¿qué es lo que hace ahora? Se sienta a la mesa y te hace disfrutar de Él en un presente. Sin dudas, hay promesas para todo aquel que cree en el Señor, promesas para todo aquel que cree que Él se levantó de los muertos, promesas futuras que son preciosas de estar con Él eternamente, pero también hay promesas presentes de que Él no nos dejaría, de que Él no nos desampararía y de que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Podemos disfrutar de los beneficios de estar con el Cristo resucitado aquí y ahora. No en su plenitud, no en lo que va a ser en su plenitud en un futuro, pero hay mucho de lo que Él tiene que ofrecernos aquí y ahora. Vengan ustedes, los que están cargados, los que están afligidos, los que están cansados. ¿Por qué? Porque yo les daré descanso. Hay promesas de este Cristo resucitado para nosotros hoy. El único requisito para poder acceder a este Cristo es que usted y yo podamos creer. Eso se llama fe. Una cosa es conocer al Cristo de la historia. Una cosa es conocer al Jesús de la historia. Que eso te da algún grado de conocimiento. Pero otra cosa es llegar a conocer a este Cristo de la fe. Este Cristo que nos deja, que nos desampara. Y aún así nos caigamos 1, 2, 3 y 4 veces. Hay promesas que dicen que la obra que Él empezó en el ser humano no la dejará hasta el día en que se vea completa. Entonces, recapitulando, Él te invita a la mesa sin preguntarte nada de tu pasado, te muestra de que tú puedes disfrutar de los beneficios de este Cristo resucitado en el presente, pero hay algo también importante, es que hay una esperanza futura, hay una esperanza tremenda para el futuro que para nosotros es incierto, pero en Cristo es seguro. Dice que el texto que Él resucitó entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios el Padre.
Y todo aquel que cree en este Cristo resucitado tiene la esperanza segura de que si parte hoy, o parte mañana, o parte pasado de este mundo, hay un mundo venidero que lo está esperando con seguridad. Porque la muerte no pudo vencer a Cristo, la muerte no pudo retenerlo. Entonces a nosotros tampoco nos podrá retener la muerte si estamos con nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Él. Él te está invitando a la mesa. Él te está llamando, así como llamó a los discípulos, a tomar desayuno. Yo no sé cuán adentro estás del mar, cuántas noches llevas sin poder ver la luz. Yo no sé qué tan difícil, yo no sé qué tan bien está tu vida. Hoy puede estar bien, mañana no puede estarlo. Pero hay algo que es trascendente, que necesitamos recordar y que necesitamos poder aprender. Es que este Cristo resucitado abarca la plenitud del tiempo, abarca desde nuestro pasado a nuestro futuro y nos hace vivir en una esperanza gloriosa, confiados en este presente. Este Cristo resucitado fortalece, este Cristo resucitado consuela, este Cristo resucitado es el que nos hace vivir en esperanza y en esperanza. No importa qué tan difícil sean los tiempos, si estamos aferrados a este Cristo resucitado, vivimos confiados en esperanza. Y hay algo que nos enseña el texto por último para que nosotros podamos reflexionar. Si Él nos invitó a la mesa sin preguntarnos por nuestro pasado, si Él nos invitó a comer con Él sin preguntarnos nuestra condición, si Él nos invitó a la mesa sin recriminarnos ninguno de nuestros errores, lo mismo debemos hacer nosotros con el ser humano que hoy día está necesitando de una esperanza a la cual aferrarse. Dejemos los filtros de lado, dejemos los prejuicios de lado y abramos nuestras manos, abramos nuestras mesas, extendamos nuestro alimento para poder compartir y entregar un mensaje de esperanza sin preguntar el pasado de nadie, solamente recordando y dando a conocer que si Él en este presente se aparece en nuestra vida, si somos capaces de reconocerlo en este presente en nuestra vida, nuestro pasado ha sido borrado y nuestro futuro será mucho mejor porque Cristo resucitado está cada día de nuestras vidas junto a nosotros. Qué distinto es vivir con esperanza. Qué distinto es vivir con una esperanza firme e inamovible. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, con una seguridad profunda, porque él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos al acostarnos en este día de que el Cristo resucitado está ahí esperando a que tú puedas venir a su mesa y sentarte con Él. Te está llamando, te está diciendo, ven a comer conmigo, porque la mesa está puesta. Yo no sé qué es lo que estás necesitando, pero Él está ahí para poder escucharte y darte una esperanza segura, concreta, por el presente y en el porvenir. Así que eso quería compartir con ustedes en esta noche. Nadie queda igual cuando se encuentra con el Jesús, con el Cristo resucitado. El Jesús de la historia te hará tener algún grado de conocimiento, pero encontrarte con este Cristo resucitado, vivo en plenitud, dándonos de su vida en nuestro interior, aunque vengan los tiempos más complicados de la historia y de nuestra propia historia, podemos estar seguros de que si Él venció la muerte, nosotros podemos vivir confiados. Así que Dios te bendiga, gracias por haberte dado el tiempo de haber escuchado esto. Y voy a orar al Señor para que bendiga tu vida, para que Él se muestre a ti en plenitud, te dé a conocer lo que estás necesitando de Él y para que podamos entender no solo en nuestra mente, sino también aquí en nuestro interior, de que es necesario
para el ser humano, para que pueda ser borrado su pasado, para que pueda vivir en una esperanza presente y para que pueda tener alguna esperanza en la eternidad, tiene que encontrarse con este Jesús que ha resucitado entre los muertos. La tumba está vacía, la muerte no pudo retenerlo, el infierno no pudo controlarlo, sino que Cristo se levantó entre los muertos y Él dice, todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, Él vivirá. Señor, te doy muchas gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Y te pido que bendigas a cada uno de los que han podido escuchar este mensaje y que tú, Cristo Jesús resucitado, nos des vida juntamente contigo, de esa vida que solamente tú puedes dar. El dinero, las finanzas, la materia de este mundo puede satisfacer cierto grado de nuestra humanidad, pero solo tú, Cristo resucitado, puedes darnos vida y vida en abundancia. Te pido que lleves bendición a quien sea que haya podido escuchar este mensaje. Padre, pedimos que usted tenga misericordia de las naciones, que usted tenga misericordia de los ancianos, que usted tenga misericordia de las personas que están enfermas, Señor. Que usted visite, Señor, a los que están en las cárceles, a las viudas, a los huérfanos, a los niños del Sename. Que usted visite y se acuerde de aquellos que nos hemos olvidado. Y que usted extienda su mano, mostrando a este Cristo resucitado, que no nos pregunta para sentarnos a su mesa. Gracias, Padre bendito, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber prestado atención a este pequeño servidor.